Que Dios les bendiga. ¿Sí? Dios te bendiga, José Luis. Qué alegría verte. ¿No veo bien a Julián? ¿Sí? ¿No? Marcelo, no lo veo bien, discúlpeme. Que mi vista el día domingo me falla siempre en la mañana. El azúcar me juega malas pasadas. Mari, que Dios te bendiga. Marcelito, ¿sí? Dios bendiga a Marcelo, son nuestra familia. Amén. Mi cuñada, mi concuñado, mi cuñado, hermano de la pastora. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Ellos nos visitan de ahora desde Lautaro, pero vienen de Argentina, ¿cierto? Largo camino. Amén. Espero que Dios también sea bendiciendo la vida de cada uno de ellos, ¿cierto? Por medio de su palabra, así también como la de cada uno de ustedes. Amén. No parece domingo, pero ¿está contento usted? Yo estoy contento. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la oportunidad de poder honrar al Señor. Mi hermano, que Dios te bendiga. Sí, Dios bendiga tu vida. Amén. Y así a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor. Mire, hoy día quiero hablarle de una historia que usted la conoce, que está allí, diga conmigo, está en la Biblia. Claro, quiero hablarle de una historia allí, porque generalmente cuando a nosotros se nos presentan desafíos, esos desafíos nos incomodan a nosotros. ¿Sí? Y usted sabe que la palabra todo el tiempo a nosotros nos va a desafiar. Nos va a desafiar a salir de la comodidad, a salir del pecado, a salir de muchas cosas. Cierto que sí, pero siempre la palabra cada día nos va a desafiar a nosotros, pero ese desafío siempre nos va a llevar a un lugar mejor, a un lugar más alto. Amén. Donde no hay desafío, no hay posicionamiento. Amén. Cuando usted quiere llegar a algún lugar, usted tiene que enfrentar desafíos para poder llegar. ¿Cierto? Y esos desafíos usted lo van a posicionar en algún momento. Generalmente le decía, cuando se nos habla o se nos menciona la palabra desafío, la reacción de nosotros nunca es la mejor o la que debiéramos tener, ¿ya? Y esto de alguna manera es entendible. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo desafíen. ¿A usted le gusta que lo desafíen? A nadie le gusta que lo desafíen. Amén. Por eso le decía, Dios siempre nos va a desafiar. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que a usted no le gusta. Amén. Eso es lo que a usted no le gusta, y la fe a nosotros siempre nos va a desafiar. La fe siempre, el poder creer a nosotros siempre nos va a desafiar a que usted rompa su manera de pensar, rompa su manera de hacer las cosas, ¿cierto? Lo va a sacar de la comodidad, lo va a sacar de ese lugar donde usted se siente bien. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no mejor así? ¿Y por qué es tan difícil? Siempre la palabra de Dios nos va a llevar a desafíos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo desafíen, porque un desafío lo va a sacar de la zona de confort. ¿Por qué? Porque lo va a incomodar. Amén. Lo va a incomodar porque no hay forma de avanzar. Diga conmigo, no hay forma de avanzar. No hay forma de crecer. Como tampoco hay forma de ser promovido si usted en su vida no está dispuesto a enfrentar desafíos. ¿O no? Usted puede estar trabajando muy bien en un lugar y le pueden ofrecer otro puesto, y si usted no es capaz de tomar ese desafío, se va a quedar en el lugar donde usted está. Cierto que sí, pero ya no porque usted no pueda avanzar, sino que porque usted no quiere ese desafío. Ya desafíos que hombres y mujeres también tuvieron que enfrentar para poder llegar a ser promovidos a lo que Dios les había hablado, a lo que Dios les había dicho. Amén. Usted sabe que cada día Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Y esa palabra no viene a usted para dejarlo igual. Cada vez que Dios nos habla es para sacarnos y llevarnos hacia lo que Él quiere, hacia donde Él quiere. Amén. Y usted y yo recibimos una palabra de parte de Dios, la cual nos va a desafiar a salir del lugar de donde estamos, a salir de la conformidad que tenemos, para ir a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Por eso los desafíos van a estar siempre en su vida. Porque la única forma de que usted llegue al final de su carrera es que usted sea desafiado constantemente. Porque mientras usted sea desafiado constantemente, usted va a estar ejercitando su fe. Mientras usted sea desafiado constantemente, su fe va a estar en ejercicio. Y cuando a usted le toque enfrentar desafíos, usted va a estar presto para poder tomar esa oportunidad para su vida, para ir a un nivel mayor. Ya sea de fe, ya sea en su familia, ya sea con sus hijos, ya sea en su área financiera o laboral. Amén. Pero usted va a estar ejercitado para tomar esos desafíos. Sí, porque cada vez que Dios nos hable a nosotros, nos hable de lo que Dios va a hacer con nosotros, de dónde Dios nos va a llevar, de lo que Dios quiere hacer con usted, lo va a hacer para sacarlo del lugar o de la posición donde usted está. Decía yo que hombres y mujeres tuvieron que enfrentar desafíos para llegar a ser promovidos a lo que Dios le había dicho. Hombres y mujeres que si no hubiesen estado dispuestos a enfrentar sus desafíos,
les aseguro que no hubiesen llegado al lugar en donde fueron posicionados conforme a lo que Dios también les había hablado. Y hay cosas preparadas por Dios. Diga conmigo, hay cosas preparadas por Dios. Cosas preparadas por Dios, pero todo aquello que Dios ha preparado para nosotros nos van a presentar desafíos. ¿Sí? Cada vez que usted, por ejemplo, tiene algo para su hijo, usted se lo da. Pero cada vez también usted le va enseñando, ¿cierto? Que hay cosas que él tiene que ir haciendo, que tiene que ir aprendiendo, porque no todo es así, no todo viene. Usted sabe que yo siempre le digo que Dios no tiene hijos mimados. Amén, sino que Dios al contrario. Cada vez que usted y yo oramos a Dios, buscamos a Dios, siempre Dios va a traer respuesta a nuestra vida, pero a usted también lo va a sacar, ¿cierto? De su forma de pensar para llevarlo a la voluntad de Él también. Hay cosas preparadas por Dios, pero todo aquello que Dios ha preparado para todos nosotros nos presentarán, les decía yo, desafío. ¿Y sabe por qué? Porque el requisito bíblico para alcanzarlo, el requisito bíblico para alcanzar o lograr lo que Dios nos ha dicho, primero es creer. Y el creer no es fácil. El creer no es fácil. Cada vez que Dios le habla, usted y yo somos desafiados a creer. Somos desafiados a tener fe en lo que Dios nos dice. ¿Sí? ¿O no? A lo mejor usted se va igual como viene, recibió, Dios le habla y se va igual. No. Cada vez que Dios nos habla es para sacarnos, hermano, es para llevarnos al propósito de Él y a la voluntad de Él. Porque hay cosas, dice la Biblia, que Dios preparó, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre. Estuvimos hablando la semana pasada de eso. Sí, y esas cosas no, Dios no las prepara, están preparadas. Y muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, pastor, pero ¿por qué parece que yo no las alcanzo? Como que llevo años preguntándole al Señor, orándole al Señor, pidiéndole al Señor. ¿Y por qué parece como que Dios a mí no me responde? Y usted mira para el lado y de repente el de al lado sí, como que está bendecido, el de allá también, y parece que con usted no sucede. Y eso no es porque, escúcheme bien, no es porque no haya algo preparado para usted. Es porque a lo mejor usted no ha tomado el desafío para poder alcanzarla. Porque cada cosa que usted y yo queramos alcanzar en esta vida, hermano, usted va a tener que ser desafiado para poder hacerlo. El requisito para ver lo que Dios ha dicho primero es tener fe. Conforme a tu fe. ¿Siente que sí? A Marta le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. O sea, Dios nos desafiaba constantemente. Jesús desafiaba a sus discípulos a tener fe. Háganlo ustedes mismos, denle vosotros de comer. ¿Sí? Claro, cuando veía lo suyo y le decía, no, hey, maestro, despídelo. Y Jesús le desafiaba a los discípulos, no, hey, denle vosotros de comer. Pero ellos miraban el desafío y decían, literalmente no podemos, mire, 300 denarios vamos a poder alimentar. Desafíos que mientras usted y yo no salgamos de nuestra forma de pensar, hermano, no los vamos a poder enfrentar. Y mientras no enfrentemos esos desafíos, será muy difícil que usted sea posicionado, escúcheme bien, sea posicionado en un lugar, o usted pueda salir del lugar, de la posición en donde está y pasar a una posición de fe mayor, si usted no quiere tomar sus desafíos. Porque Dios a nosotros, escúcheme bien, ha preparado cosas para nosotros. ¿Sí? La salvación ya es suya, Dios ya fue a preparar el lugar, ¿o no? Pero el desafío suyo es que usted no solo crea, sino que corra, permanezca hasta el final para llegar a ser salvo, ¿no? Hay un desafío también en la salvación. Hay un desafío. Todo lo que Dios nos da tiene un desafío para nosotros. Le decía, el requisito para ver lo que Dios ha dicho primero es tener fe. Creer y tener fe en lo que vemos o en lo que y no en lo que nuestra mente nos lleva a pensar, sino en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos habla y en lo que Dios también nos ha dicho a nosotros. Y usted ya conoce la historia del joven José, de quien le quiero hablar, hijo de Jacob. Usted sabe que Dios le dio un sueño en donde le habló y le mostró el lugar al cual el Dios lo llevaría y lo posicionaría ahí. ¿Sí? Le dio un sueño, le mostró el lugar, le dijo, hey, el lugar donde Dios lo iba a posicionar, ¿cierto? En donde Dios lo iba a llevar. Pero hay algo que Dios no le dijo a José. Y fue cómo él lo iba a hacer, sino que le mostró el resultado, lo que Dios iba a hacer con él, dónde iba a llevar su vida, dónde lo iba a posicionar. Por eso le habló, dijo, le contó a su hermano, tuvo un sueño. Después le contó al papá, tuvo un sueño, y lo hallaban raro y le decían, ¿cómo nosotros nos vamos a inclinar delante de ti? Pero Dios le había dado un sueño a José, un sueño que para cumplirse José iba a tener que enfrentar muchos desafíos. Diga conmigo, muchos desafíos. Claro, porque los desafíos te preparan para el lugar donde Dios te lleva.
Los desafíos a usted y a mí nos preparan. Por eso le hablaba ese mensaje atrás de ejercitar la fe, porque este mensaje es parte de aquello que le he estado hablando, 45 días. 45 días para que usted fortalezca su fe. No para que le pida más fe al Señor, sino que para que fortalezca la que tiene. Porque si Dios puso una medida de fe en usted, es porque eso es lo que usted puede soportar, y usted ahora tiene que trabajar, tiene que desarrollar para que algo diferente ocurra en usted. Decía, Dios le dio un sueño y le habló y le mostró lo que él iba a hacer con José, así como también nos habla de lo que Dios hará con nosotros. Dios le mostró el lugar que tenía reservado para José, pero no le dijo ni le mostró los desafíos que iba a tener que enfrentar para poder llegar a ese lugar. Vamos ya al libro de Génesis capítulo 37, verso 2 en adelante. Voy a ir algo rápido porque quiero tratar de contarle toda la historia. No le mostró cómo lo iba a hacer con él, solo le mostró el lugar. ¿Cuántas veces usted y yo recibimos la palabra de Dios acá? ¿Cuántas veces Dios coloca en mi corazón que que esa respuesta que yo busco, Dios me la entrega? ¿Cuántas veces usted se va de este lugar con una palabra en su corazón y dice, no, Dios me habló, yo sé que Dios me va a responder? ¿Cierto que sí? Porque Dios nos habla. Dios nos muestra lo que va a hacer, pero no nos muestra cómo lo va a hacer. Porque esa es la parte que tiene que desarrollar usted. Esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. El poder aceptar por medio de la fe los desafíos que esa fe, escúcheme bien, nos va a llevar de alguna forma a batallar. Acuérdense que Jesús dijo, y esta es nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe, dijo, la fe que vence al mundo. O sea que todo lo que usted y yo enfrentemos acá en esta tierra como desafío, usted no lo puede hacer sin fe, porque esa es su victoria. Amén. Y como ahora esa fe se tiene que desarrollar en nosotros para todos los desafíos que Dios tiene para con nuestras vidas. Desafíos que lo van ejercitando a usted para que usted no se detenga en el camino, sino que pueda llegar al final. Ahora, como hay desafíos, Dios quiere que usted y yo desarrollemos esa fe acá en la tierra, porque para eso nos fue puesta, nos fue dada esa medida de fe. No para que usted busque mucha fe, es para que usted desarrolle la que tiene. Porque eso que Dios puso en ustedes es lo que a usted lo hará pararse enfrente de su problema. Hermano, y esos problemas no lo detengan, sino que esos problemas tengan que moverse delante suyo. Mire lo que dice Génesis capítulo 37, verso 2 al 11. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Verso 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La pregunta aquí es, si fue Dios el que le habló y le mostró a José lo que iba a hacer con él, ¿por qué tuvo que enfrentar tantos desafíos para llegar a ver y para llegar al lugar al cual Dios le dijo? Si fue Dios el que le mostró estos sueños, ¿por qué José tuvo que enfrentar tantos desafíos, tantas situaciones, tantos problemas
para llegar al lugar que Dios le había hablado. No es la pregunta que se hace usted cuando Dios le habla, después que se va contento con esa palabra, con eso que Dios puso en su corazón y vienen los problemas después de aquello. ¿No se ha preguntado usted si Dios lo dijo, por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que enfrentar esto yo? Si Dios dijo que me iba a bendecir, ¿por qué veo que no sucede nada? Si Dios dijo que me iba a sanar, ¿por qué parece que sigo igual? Si Dios dijo que iba a arreglar mi matrimonio, ¿por qué las cosas parece que se empeoran? ¿No se ha preguntado usted aquello? Si fue Dios el que le habló a José lo que iba a hacer con él, ¿por qué tuvo que enfrentar tantos desafíos para llegar a ver lo que Dios le dijo? Y se lo pregunto porque así como con José, hay lugares que Dios ha preparado para su vida y mi vida. Lugares que a usted y yo, cuando nos toque caminar, cuando usted y yo vayamos caminando hacia ellos, vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones de camino. Situaciones, hermanos, que no vienen para qué cosa, que no vienen para destruir su vida. El problema es que nosotros cuando enfrentamos situaciones todo lo hallamos mal. Porque el único concepto que tenemos nosotros es que Dios tiene que solucionarnos siempre todos los problemas, y si no viene de Dios, y si es algo malo, no viene de Dios. ¿Se da cuenta que antes cuando venían cosas malas a nuestra vida, lo primero que decíamos, no, si es malo, no puede ser de Dios? Y nos acostumbraron, hermanos, nos desarrollamos y crecimos, escúcheme bien, crecimos en edad, crecimos en porte, en estatura, en anchura, en todo, pero no crecimos en lo fundamental, que es en fe. Hemos estado hablando estos días que si no vienen situaciones, ¿cómo usted va a ejercitar su fe? Si usted no enfrenta problemas, ¿cómo usted va a ir creciendo y desarrollándose para todo lo que Dios quiere hacer con usted? Si usted no enfrenta situaciones, si no vienen problemas, ¿cómo usted va a salir del lugar de confort en el cual usted está? Los problemas vienen, Romanos, ¿qué dice? Que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito con el cual fuimos llamados. O sea, es necesario que muchas veces vengan situaciones las cuales usted muchas veces ve malas, pero que Dios quiere usar para poder activar lo que Dios puso en usted. Porque nosotros recibimos la palabra y creemos en lo que Dios nos dice. El problema está no en que usted no crea, el problema está en que usted no pone en práctica lo que cree. ¿Sabe por qué? Porque como es malo, Señor, Él se encargará de aquello. Y no. Usted se tiene que encargar de esas cosas que Dios ha puesto para su vida como desafío. Acuérdese que David, cuando ve al gigante, no ve un regalo para él. Él no ve algo bueno. Él vio a un hombre, es cierto, un guerrero, 3 metros, armado hasta los dientes, que desafiaba a Israel, al pueblo de Israel. Él no vio él no vio algo fácil. Él lo que vio fue un desafío. ¿Sí? Un desafío que por causa de él estar ejercitando la fe, escúcheme bien, en el campo, porque él dice, yo peleé con el oso, peleé con el león. Él por causa de estar ejercitando su fe, cuando ve ese desafío, dijo, nadie lo toma, lo tomaré yo. Lo tomaré yo. Y a través de tomar ese desafío, David, escúcheme bien, él ya estaba ungido, ¿sí? Pero todavía no se manifestaba el propósito de Dios a través de él. Como hay cosas que hay en usted, Dios a usted ya lo ungió, lo capacitó, ya lo potenció, hay un potencial dentro suyo que no se va a desarrollar, que no va a crecer en usted, hasta que usted no se atreva a sacarlo a través justamente de enfrentar esas cosas que para usted son malas, pero que Dios tiene que permitirlas para que usted se desarrolle. Porque cómo usted se va a desarrollar, le decía yo el otro día, cómo usted va a quedar tonificado así como yo, ya. ¿Cierto que sí? Si usted no se ejercita. ¿Cómo se va a desarrollar un músculo si usted, hermano, no es capaz de tomar una pesa? Ahora, ¿cómo el músculo va a crecer si usted cada día no le va colocando más kilos, más gramos a esa pesa con la cual usted se ejercita? Lo mismo pasa con la fe. La fe es una medida que usted y yo recibimos, que Dios puso en nosotros, que tiene el poder, escúcheme bien, para llevarlo a alcanzar a usted la victoria que necesita en la tierra. Y esa es nuestra fe, y esa es vuestra victoria, nuestra fe. Amén. La que vence al mundo, la que vence las cosas que enfrentamos acá. Decía yo, y hay cosas, cierto, que Dios ha preparado para nosotros, lugares y cosas que para poder alcanzarlas siempre nos demandarán entrar en desafío. Por eso partí preguntándole a quién le gustan los desafíos.
A nadie, porque todos estamos bien como estamos, ¿no? ¿Quién quiere tener un problema? ¿Quién quiere tener un problema? Nadie. Un problema es un desafío. Escúcheme bien, al cual usted cada día que viene a este lugar, usted está siendo preparado para poder enfrentarlo. Y no solo para enfrentarlo, porque lo que usted recibe de parte de Dios, escúcheme bien, a través de oír, es un poder que alimenta su fe para poder vencerlo. Pero usted es el que se determina a enfrentarlo y decir, no, si Dios lo dijo, yo lo hago. Si Dios dice que yo con Él todo lo puedo porque de Él recibo la fuerza, entonces yo voy y asumo este desafío porque voy a ver lo que Dios ha dicho que hará conmigo, o voy a ver el lugar hacia donde Dios también me lleva. Lugares y cosas que para poder alcanzarlas siempre demandarán entrar en desafíos. ¿Y sabe por qué? Porque serán desafíos que nos llevarán al terreno perfecto, en donde los sueños de Dios o que Dios nos ha dado se harán realidad. Un desafío, hermano, no es solo un problema. Un desafío no es solo una situación. Un desafío puede ser, escúcheme bien, puede ser inclusive alguna falta de perdón en usted. Acuérdese que lo primero que enfrenta José es el odio de su hermano. Lo primero que enfrenta Josué es el odio de todos sus hermanos. No solo le tenían envidia, sino que dice que lo odiaron. Segundo desafío que enfrenta José es que lo llevan a una cisterna. Sí, en esa cisterna querían matar a José, pero ahí sale Rubén y intercede por él. Y no lo matemos, no nos manchemos las manos con sangre, mejor vendámoslo como esclavo. Desafío que José tuvo que enfrentar, escúcheme bien, cargando un sueño y una promesa de Dios en su vida. Si fue Dios el que le dio ese desafío, ¿por qué tantas cosas tenía que enfrentar José? Y ahí está la pregunta que usted y yo necesitamos hacernos también en nuestra vida. Si el Dios el que nos llamó, ¿por qué tenemos que enfrentar tantas situaciones? Es porque hay algo que Dios quiere hacer crecer en usted. Hay algo que Dios quiere fortalecer en su vida porque para que usted pueda ser promovido a todo lo que Dios le ha dicho, le ha hablado. Hermano, usted necesita enfrentar esos desafíos y necesita vencerlos también. ¿Sabe usted que hay muchas cosas que están atadas en los cielos porque no las ha desatado usted primero desde la tierra? Hay muchas cosas que están atadas en los cielos que no se han soltado sobre usted porque usted no ha tomado el desafío de poder desatarlas en la tierra. Decía yo, porque la medida de fe que Dios puso en nosotros no es para que usted sepa que tiene fe. Tampoco es para que usted diga que tiene fe, sino que esa medida, ese poder que Dios puso en nosotros es para que usted lo use. Es para que usted lo use y se vaya desarrollando y así pueda llegar al final de la carrera que usted fue puesto a correr. ¿Sabe por qué en medio de ese camino usted se desanima? Por los desafíos. ¿Sabe por qué camino a esa meta usted muchas veces se desanima y queda sin fuerza y deja de pelear y batallar por lo que usted anhela o por lo que Dios le ha dicho que hará con usted? Es porque usted no se ha preparado para enfrentar esas situaciones o esos problemas que vienen como desafío. ¿Sabe por qué hay gente lejos de la iglesia, fuera de la iglesia, hermano, que siempre o por años sirvieron al Señor? Porque algo ocurrió de camino. Algo pasó en ese caminar. Desafíos se presentaron que ellos, escúcheme bien, no pudieron vencerlos, no pudieron enfrentarlos, por lo cual no pudieron vencer. Y esos desafíos se les plantaron en su vida y los sacaron de todo lo que Dios tenía para ellos. Para eso es la fe. La fe es para todo lo que enfrentamos en este mundo y usted y yo podamos vencer. Es para entrar en los desafíos que nos toca o nos tocará enfrentar en la vida. Y podamos estar convencidos que usted y yo vamos a vencer. Por eso que muchos hombres y mujeres en la Biblia, aún con todas las cosas en su contra, aceptaron enfrentarse a estos desafíos que de alguna forma Dios puso por delante de ellos. Desafíos que tuvieron que enfrentar aún, escúcheme bien, viendo todas las cosas contrarias a ellos, viendo que todo le era contrario.
pero que la Biblia muestra que cuando se determinaron por la fe a enfrentarlo, ellos alcanzaron grande victoria. Hombres y mujeres comunes y corrientes. Acuérdese de los que estaban con Saúl. Los 400 valientes de David, ¿de dónde cree usted que salieron? Salieron de aquellos que andaban con Saúl. Hombres que estaban siempre ahí, pero que, escúcheme bien, que no eran preparados para enfrentar desafíos. Por eso cuando aparece el gigante, ¿qué sucede con ellos? ¿Creían en Dios? Sí creían, pero no creían en lo que Dios podía hacer por ellos. Por eso no enfrentaban sus desafíos, no enfrentaban los gigantes y se escondían por 40 días. Pero había uno que estaba enfrentando desafíos, que no era guerrero, que no usaba espada, hermano, que no usaba armadura, que no tenía lo que los demás tenían, pero el hombre estaba, ese muchacho estaba ejercitando su fe, enfrentando desafíos a diario, peleando con osos, peleando con leones, y cuando ve una oportunidad de enfrentar algo grande que lo posicionaría, dijo, yo voy a pelear con él. Porque hay oportunidades en nuestra vida, hermano, en donde Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero no las hace porque usted no las puede soportar todavía. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, en mi casa, en mi familia, pero que no suceden porque, escúcheme bien, no estamos ejercitando para poder nosotros, cuando se presente esa oportunidad, decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a enfrentar esa situación. Aún con todas las cosas en su contra, y no solo vencieron desafíos, sino que también a través de ellos fueron promovidos. Y cada vez que usted quiera alcanzar lugares o cosas que han sido preparadas por Dios para usted, usted tendrá que enfrentar esos desafíos. Nadie llegará a ser promovido si no está dispuesto a enfrentar desafíos. Acuérdense lo que pasa con José. Lo venden. ¿Sí? Lo venden, es llevado a la casa de Potifar. Mire, después de estar en peligro de muerte, escúcheme bien, por causa José de saber a lo que Dios lo llevaba y a no negarse a enfrentar lo que vivía, José pasó casi de la muerte a la casa de Potifar. Mire cómo va siendo promovido a través de ir avanzando en lo que Dios le había mostrado que iba a hacer con él. ¿Cómo Dios lo va promoviendo? Dice que en la casa de Potifar entró como esclavo, pero todo lo que hacía él con sus manos, Dios lo hacía prosperar. Porque no pasa por el lugar o la situación en la cual tú te encuentres, en donde Dios va a intervenir. No, pasa porque tú estés dispuesto a enfrentar esos desafíos que están por delante. Creyendo siempre que lo que Dios va a hacer contigo, hermano, se va a cumplir si tú estás dispuesto a enfrentar aquellos desafíos. Cosas que están preparadas, le decía, para usted y para mí. Porque así como ejercite su fe, así también será el lugar al cual usted será promovido. Porque para llegar a ser el José de este tiempo para su casa, para llegar a ser el José de este tiempo para su trabajo, para su familia, tendrá que enfrentar situaciones en su vida. ¿A cuánto les gustaría ser un José para su casa? Que lo que hacen, lo que emprendan, Dios lo haga prosperar a través de sus manos. ¿A cuánto les gustaría ser ese José que poder llegar a un lugar y que el ambiente, las cosas y lo que sucede ahí cambia? Acuérdense que Dios no solo hizo prosperar a José lo que hacía con sus manos, sino que cambió lo que sucedía también en la casa de Potifar. Potifar es el que se da cuenta que todo lo que hace José, es diferente a lo que hacían los demás. Por eso lo puso por sobre toda su casa y todos sus bienes. Para llegar a ser el segundo, decía yo, porque para llegar a ser el José de este tiempo, para mi casa, mi trabajo, o el José para mi familia, vamos a tener que enfrentar desafíos. Para llegar a ser el segundo después del faraón en Egipto, no solo bastaba con lo que Dios le dijo. Y ahí está donde nosotros nos quedamos. Cuando Dios nos habla, nos quedamos y decimos, oh, Dios lo va a hacer, y pasamos la vida pensando que Dios lo va a hacer, sin poner usted y yo lo que nos toca colocar de nuestra parte para que eso se cumpla. ¿Se acuerda cómo David también llega a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer? Dios ya lo había ungido, Dios ya lo había apartado,
Pero había algo que tenía que hacer David para poder llegar al lugar donde Dios lo iba a promover. Por eso cuando David ve la oportunidad dice, no, yo voy, dice, no, rey, le dice a Saúl, yo voy a pelear con él. Y el rey lo mira como si nada. El rey trató de colocarle lo que ellos no usaban y él dijo, no, yo voy con esto nomás. Déjenme así, yo esto no lo puedo usar. Porque hay cosas que Dios ha puesto en nosotros para nuestros desafíos. Hermano, cosas que Dios ha puesto en nosotros para nuestros desafíos, los cuales se tienen que activar a través de que tú y yo entendamos y podamos comprender que para llegar a lo que Dios nos habla, tú y yo vamos a tener que enfrentar cosas en nuestra vida. Hay cosas que usted y yo vamos a tener que vencer. Para llegar a ser el segundo después de Faraón en Egipto, no solo bastaba lo que Dios le dijo. Y no porque lo que Dios le dijo no se fuera a cumplir, sino porque los desafíos los tenía que enfrentar José, así como sucederá también con usted y conmigo. Dios le habló a José, le entregó un sueño, le dio una palabra a través de un sueño. Le dijo, te voy a llevar a tal lugar. Esto es lo que sucederá contigo. Pero no le dijo que se iba a encontrar con desafíos desde el principio hasta el final. Pero acuérdese que donde Dios colocaba o donde llevaban a José o donde tenía que ir, Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque si tú estás dispuesto a enfrentar tus desafíos, en ese camino hacia lo que Dios te dijo, tú ya no caminas nunca más solo. Usted ya no camina nunca más solo porque lo que se tiene que cumplir en ustedes, escúcheme bien, no es de usted, es de Dios a través de usted. Viene de parte de Dios para su vida, para su familia o lo que Dios tenga que hacer a través de usted. Por eso es usted el que tiene que estar dispuesto a enfrentar ese desafío. Porque si no, nada ocurrirá, escúcheme bien, nada ocurrirá en todo lo que Dios le ha dicho. Y usted dirá, pero pastor, la Biblia dice que el cielo o la tierra va a pasar, más su palabra no. Por eso Dios necesita muchas veces permitir que pasen cosas en nuestra vida para activar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para activar, para cumplir lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. José enfrentó primero el odio de sus hermanos. Enfrentó que lo echaran en la cisterna. Después ser vendido injustamente por sus hermanos. José tuvo que enfrentar ser vendido como un esclavo y trabajar como un esclavo. Imagínense, el hombre que cargaba la promesa de Dios estaba en una casa esclavizado. No es medio extraño lo que Dios hace. Que el hombre que iba a llegar a ser el segundo después de Faraón, primero iba a ser esclavo. Que el hombre que Dios iba a usar para que el pueblo de Dios no pereciera en el desierto de hambre, partió como esclavo. El que cargaba la promesa era esclavo. José tuvo que enfrentar ser vendido como un esclavo, trabajar como un esclavo, tuvo que enfrentarse ser calumniado por la esposa de Potifar y a causa de aquello ser puesto incluso hasta en la cárcel. Pero si había algo que sucedía con José, era que Dios no solo lo hacía prosperar, o no solo hacía prosperar lo que él hacía con sus manos, mire, presta atención en esto, sino que a donde iba o lo llevaban a José, Dios también lo promovía para llevarlo al lugar que Dios le había dicho. Mire la diferencia. Estaba como esclavo, vendido como esclavo, despreciado por su hermano, pero cada vez que Dios lo movía de una situación a otra, lo movía para promoverlo. No sé si usted entiende esto. Nosotros siempre miramos el problema, la situación y lo que enfrentamos. ¿Y sabe por qué nosotros no queremos seguir enfrentando lo que nos toca vivir o enfrentar, pasar? Porque solo miramos la situación y no nos damos cuenta que cada situación a nosotros nos va promoviendo. Cada situación que usted enfrenta conforme a lo que Dios le ha dicho, hermano, a usted lo va promoviendo. José era esclavo, pasó a la cárcel y dice la Biblia que en la cárcel, el hombre que estaba a cargo de toda la cárcel vio algo diferente en José y puso todo lo que estaba en la cárcel, lo mismo que pasó en Potifar. Todo en las manos de José. Imagínense cómo un esclavo desde la posición que estaba podía enfrentar o podía
podía gobernar, aún incluso en donde quizás nadie lo podría hacer. El problema es que nosotros en medio del problema no gobernamos. En medio de la situación no gobernamos, no tomamos el control de aquello. ¿Sabe por qué? Porque para hacerlo primero hay que estar dispuesto a enfrentar el desafío. Amén, amén, Señor. José fue detrás de José. Dice la Biblia que fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán, versos 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Escuche bien, conspiraron para él contra matarle. Pero diga conmigo, había un propósito en José. Como también lo hay en mí, diga. Porque hay un propósito en usted. Y por causa de que ese propósito, por causa de que usted no está dispuesto a enfrentar esos desafíos en su vida, ese propósito se tranca, se demora. Hay propósito a través de usted para que muchos sean salvos, muchos sean libres. Y hay cosas que se traban porque yo no quiero enfrentar mi desafío. Y el evangelio es como una carrera de relevo. Mientras usted no llegue con sus 200 metros, sus 100 metros y su testimonio ahí, la siguiente generación no partirá corriendo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y diremos una mala bestia lo devoró, porque así es el desafío, así son las situaciones, así son los problemas que enfrentamos. Vienen, ¿sabe para qué? Para terminarnos. Pero por causa del propósito de Dios en nosotros, Dios toma esos desafíos para ejercitarnos. Dios toma esos desafíos para ejercitarnos. ¿Por qué para ejercitarnos? Porque no hay forma de que se desarrolle lo que Dios puso en usted si no es a través de los desafíos. Por eso usted no puede, hermano, alcanzar o enfrentar lo que enfrenta si a través de lo que Dios le ha dicho usted no vive ejercitando constantemente su fe. Y ejercitar la fe te va a demandar buscar a Dios, meterte con Dios, meterte en su presencia. No cuando lo necesites, sino que cada vez, o cada tiempo, cada minuto de nuestra vida. Aquí vemos que José un día era odiado y vendido por sus hermanos. Y a los días después lo vimos administrando todo lo que tenía Potifar. Mire lo que provoca el que usted y yo podamos aceptar y enfrentar los desafíos. Un día estamos en el problema y al otro día estamos gobernando lo que usted ni siquiera pensaba gobernar. Un día usted está enfrentando una situación y por causa de enfrentar esos desafíos a través de lo que Dios ha puesto en usted, al siguiente día, a los días después o al tiempo después se encuentra gobernando sobre aquello que venía para terminar con su vida. José, de pasar de la cisterna del odio a su hermano, de querer matarlo, pasó a gobernar todo lo que tenía el capitán del faraón. Imagínense el muchacho que lo odiaban, que fue vendido como esclavo, estaba gobernando sobre todo lo que había en la casa de un principal. ¿Sabe por qué? Porque José no reclamaba el desafío que enfrentaba, sino que él, escúcheme bien, solo pensaba, meditaba y aceptaba lo que Dios le habló. Y él podía, a través de todo lo que vivía, ver el final a donde Dios lo llevaba. El problema es que nosotros vemos solo el problema. Vemos solo la situación. Por eso hay mucha gente que hoy día ve solo la situación. Ya no se congrega. Ve solo el problema. ¿Sabe por qué? Porque no ve su final en Dios. No puede ver su final en Dios. Y si tú y yo no vemos nuestro final en Dios, hermanos, vamos a vivir atemorizados todo el tiempo en la tierra. Cualquier cosa nos va a detener. Cualquier cosa nos va a paralizar. ¿Sabe por qué la iglesia se paralizó después de la pandemia? Cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros, porque la iglesia de Cristo no ha parado. ¿Sabe por qué? Porque vieron la situación. ¿Sabe por qué?
Porque en el tiempo de pandemia no ejercitaron su fe. En el tiempo de pandemia no ejercitaron su fe porque creyeron que la pandemia era lo peor. ¿Sabe qué es lo peor? Lo que provocó la pandemia. Lo que trajo a la mente de la gente. Eso fue lo peor. Nos apartó de la verdad. Nos apartó de nuestro sanador. Para colocar la vista solo en lo que el sistema nos podía ofrecer. Porque para alcanzar y ver lo que Dios nos ha dicho, vamos a tener que estar dispuestos a enfrentar desafíos para poder llegar a hacerlo. José estaba administrando la casa de los bienes, toda la casa y los bienes de Potifar, cuando un día fue calumniado y metido en la cárcel a través de lo que sucedió con la mujer de él. Y esto es como muchas veces nos sucede también a nosotros. Es como que Dios nos saca de una mala y nos llevó a algo mejor cuando de repente parece que viene otra peor, ¿o no? Usted dice, oh, si va todo tan bien, pastor, y mire, me volvió a una cuestión peor. Hoy si estaba todo tan bien y mire, y volvió otra situación más. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted acepta el desafío, Dios lo va a ir ejercitando a través de muchas situaciones en su vida. Por eso cuando usted no lo acepta, usted se queda ahí. Y escúcheme bien, y lo que venga en ese desafío tiene el control de su vida. José podía haberse quedado como un esclavo, pensando como un esclavo. Pero él no era esclavo. Él no era esclavo. Sino que él tenía el sueño de Dios. Él tenía la promesa de Dios. Él tenía lo que Dios le había hablado en un sueño. Y eso a José le daba fuerza, escúcheme bien, para estar aún en las peores circunstancias, mire, y aún en lo peor, las peores circunstancias, prosperar todo lo que él hacía. Dios prosperaba todo lo que él hacía igual a través de sus manos. Aún en el peor momento, teniendo el nombre de esclavo, él gobernaba. Y usted y yo, no siendo esclavos, siendo ungidos por Dios, posicionados por Dios, porque tenemos una posición. Como hijo usted tiene una posición, su hijo tiene una posición en su casa, ¿no? Y esa no la cambia el hijo del vecino, ni el sobrino, ni el primo. Su hijo es hijo. Nosotros también tenemos una posición. Pero necesitamos nosotros cambiar nuestra mentalidad. ¿Para qué cosa? Para que todo lo que se nos asignó, usted y yo por medio de la fe, podamos usarlo también en la tierra. Y esto es lo que sucede porque no hay forma. Y esto sucede porque no hay forma de llegar a todo lo que Dios ha dicho si no lo hacemos a través de ejercitar nuestra fe. No hay forma de alcanzar lo que Dios ha dicho si no es a través de enfrentar nuestros desafíos. Capítulo 39, verso 1 al 6 de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, escuche bien, mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? Y uno dice, ¿cómo si era esclavo? Oiga, ¿cómo Dios permitía o sea, cómo si Jehová estaba con él, cómo permitía que fuera esclavo? Y no se pregunta usted, si Jehová estuviera aquí, ¿cómo Dios va a permitir que yo esté metido en este problema? ¿Cómo Dios va a permitir que yo esté pasando lo que estoy pasando? No es que Dios, escúcheme bien, Dios lo permite, pero no para traer mal a nuestras vidas. Lo permite porque a través de esa situación usted ejercita su fe para poder llegar al lugar que Dios le tiene asignado. El problema es que nosotros vemos la situación, vemos el problema y digo, no, aquí no está Dios. No, si Dios está ahí, dice que Él permanece fiel, aunque usted y yo seamos infieles. El problema es que nosotros en el problema vemos solo un problema y no una oportunidad. En medio de la situación, vemos nuestra situación, lloramos la situación en vez de nosotros permanecer firmes en lo que Dios nos ha hablado. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Dónde fue varón próspero? En medio de lo que vivía y enfrentaba. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué vio el egipcio? Diga conmigo, vio un espíritu diferente en él. Dice que vio que todo lo que Jehová hacía, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Un egipcio veía lo que no veían sus hermanos. Un egipcio vio lo que no vio su papá ni su mamá. Un egipcio vio
lo que hacía Dios a través de José en la misma situación en la cual se encontraba. ¿Por qué muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo? Porque estamos concentrados en el problema. Alimentamos nuestra mente, nuestros pensamientos a través de o con las situaciones que usted y yo enfrentamos. Así halló gracia, dice José, en sus ojos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire, un generalísimo entregaba todo lo que tenía en las manos de un esclavo. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu situación? Porque piensas que las cosas no van a resultar, no van a salir, no van a funcionar por lo que tú y yo enfrentamos. ¿Por qué pensamos que parece que todo va mal cuando Dios lo único que está haciendo muchas veces es levantar tormenta para llevarte al propósito que Dios tiene contigo? El problema es que nos quedamos, hermanos, en medio de la situación y no podemos ver a Dios obrar ahí. Aquí un egipcio veía a Jehová hacer a través de José. Y aconteció desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía. Escuche bien, mire lo que un egipcio, un hombre inteligente, sabio, un hombre de guerra, el principal de la guardia de Faraón, puso todo lo que tenía en las manos de José. ¿Sabe por qué? Porque veía algo mayor en José. Podía ver a Dios actuar a través de José, aún siendo esclavo. Jehová dice, y aconteció que desde cuando le dio él encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Diga conmigo, hay un potencial en mí que no se va a ver si no acepto los desafíos. ¿Se imagina José le dicen, pero ¿cómo va a poner todo a mi cargo si yo solo soy un esclavo? ¿Cuántas veces la situación a nosotros no nos permite ver lo que Dios quiere hacer? ¿Cuántas veces la situación no nos permite ver hacia dónde Dios nos quiere llevar? Y nos concentramos en la situación. ¿Sabe por qué? Porque no queremos determinarnos a enfrentarla. Hermano, para salir de una forma de pensar, usted tiene que llenar su mente de la palabra de Dios. La única forma de ser transformado, Pablo dice, es renovando nuestra manera de pensar. Somos transformados, dice, no os conforméis a este siglo, no piensen como piensa el sistema, el mundo, sino que dice transformados. Mire cómo viene la transformación. Dice, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, usted tiene que cambiar su forma de pensar cada vez que usted enfrenta situaciones en esta vida. ¿Sabe por qué la tiene que cambiar? Porque usted no está peleando, usted está peleando una batalla, pero la está peleando desde la victoria. Usted no está peleando para ver si consigue victoria, no, usted la pelea desde la victoria y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, imagínense. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta ahí parecía que lo malo que le había tocado vivir a José ya había pasado, pero no fue así. Hasta ahí lo malo parecía que ya había pasado. ¿Por qué usted tiene que mantenerse ejercitando constantemente, hermano, enfrentando desafíos? Porque muchas veces cuando usted y yo salimos de la situación y nos empiezan a pasar cosas buenas, no empezamos a conformarnos. No empieza a ir bien y ya soltamos, hermano, el training del levantamiento de pesas, el ejercicio y todo. ¿Sabe por qué? Porque las cosas van bien, ya no hay situaciones que enfrentar según nosotros. Y usted no se da cuenta que cada vez que usted y yo enfrentamos situaciones, hermano, Dios cada día nos va llevando a algo mayor. Y como nos va llevando a algo mayor, se presentan cosas también mayores enfrente nuestro. Ya había pasado, por eso no fue así, porque mientras no se cumpla lo que Dios habló, siempre habrán desafíos que tendremos que enfrentar y Dios va a usar lo que tenga que usar para que lo hagamos. Versos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo.
Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dice, por cuanto tú eres su mujer. Escucha el pensamiento de José. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Mire la mentalidad de José. Le dice: ¿cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuál es el problema nuestro? Que muchas veces cuando todo va bien, tocamos lo que no tenemos que tocar. Por eso usted tiene que estar constantemente en ejercicio, ejercitando su fe. Porque mientras usted esté ejercitando su fe, escúcheme bien, va a tener una respuesta para cada situación que tenga que enfrentar. Porque muchas veces estamos bien en esto, pero mal en esto. Muchas veces como que Dios parece que está aquí, pero allá no. Y eso es por nuestra forma de pensar. Porque hay áreas de nuestras vidas que están bien, que están sanas, que están bendecidas o que están de alguna forma están potenciadas por Dios. Pero escúcheme bien, cuando empieza a ser así y si usted deja de ejercitar sus desafíos, enfrentar sus desafíos y ejercitar su fe, hermanos, volvemos a la comodidad. Volvemos a la comodidad y no nos damos cuenta que cada paso que tú das vas a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder avanzar un escalón más. Acuérdense que la Biblia dice que usted y yo somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento. O sea, usted no se puede detener aunque quiera. Si usted se detiene, se le van a acumular esos desafíos, los cuales usted tiene que ir venciendo a medida que va caminando, a medida que va llevando al lugar al cual Dios le habló. Es por eso que los desafíos son necesarios, le decía, en nuestra vida, y hay que aprender a enfrentarlo. ¿Y sabe por qué? Porque si no usted no ejercita esa medida de fe en su vida. Hay gente que de repente dice: hoy parece que hablan de pura fe. Hermano, la Biblia dice que sin fe usted no puede agradar a Dios. O sea, lo primero que tiene que aprender es que necesita fe. ¿Para qué cosa? Para poder, escúcheme bien, mover la respuesta en el cielo para su vida. Primero, sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que fue justificado, el justo por su fe vivirá. Y el tercer motivo siempre se lo doy, es porque ahí está nuestra victoria a través de nuestra fe. ¿Por qué muchas veces no alcanzamos, no vencemos? Porque no lo hacemos, escúcheme bien, a través de enfrentar nuestros desafíos por medio de lo que Dios nos ha dicho a través de la fe. Y cuando no se ejercita la fe, usted empieza a tocar hasta lo que Dios le ha dicho que no lo toque. ¿Sabe por qué? Porque pierde ese temor. José dijo: no hay otro mayor en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pues ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y pecaría contra Dios. Versos 11 y 12. Aconteció que entró un día en la casa, dice, para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, os ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Saltamos al 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, a Potifar. Y sucedió que cuando yo era amo de José, las palabras de su mujer le hablaba, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, escuche bien. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Por eso cuesta entender que sale de una mala, que se mejoraba y iba a otra peor, pero Dios no se apartaba de él. Escuche bien. Cuesta entender aquello que salía de un lugar y parece que la cosa mejoraba cuando viene otra mala y llega algo peor. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Dios vaya haciendo algo con nosotros, no lo hará desde nuestra perspectiva. Lo hará
a través de la perspectiva de él. Imagínense que llega a la cárcel y dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. O sea, salió de un lugar y Dios, escúcheme bien, lo vuelve a posicionar. Diga conmigo, lo posicionó. Sale de un lugar malo y Dios lo vuelve a posicionar. Miren, para resumir el mensaje, José estando en la cárcel, se encuentra con los dos oficiales del rey, el copero, el panadero. Tuvieron un sueño, José se lo interpreta. Y estando en la cárcel, Dios, escúcheme bien, pasaron 2 años cuando algo sucede. No había adivino, no había nadie que pudiese interpretar un sueño, 2 sueños que había tenido Faraón. Y como una persona que está en la cárcel, escúcheme bien, porque va de mal en peor, naturalmente viendo, ¿no? Si usted lo mira y mira la historia de José, usted se da cuenta que va de mal en peor naturalmente, pero espiritualmente no. ¿Sabe por qué? Porque ese fue el camino que Dios propuso, que Dios preparó para que José llegara a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y hay tantos caminos que usted muchas veces rechaza y no los puede entender y no puede enfrentarlo ni vencerlo porque para usted no caben en su forma de pensar. Cuando Dios está esperando que en esa situación que estás enfrentando tú te pares. Que en esa situación que estás enfrentando tú te determines a creer no lo que está pasando, no lo que estás viviendo, no lo que estás enfrentando, sino lo que Dios ha dicho que hará con tu vida. José acá sale de ahí y es llamado, ¿se acuerda? Nadie interpreta los sueños de Faraón y José dice, y el copero dice, ¿se acuerda mi señor cuando nos puso en la cárcel por nuestra desobediencia? Allá tuvimos yo y el panadero tuvo un sueño y resulta que había un joven que nos los interpretó y así como nos interpretó el sueño, así aconteció. Y dice el faraón que manda a llamar a este joven. Llámenlo, lo cambiaron, lo vistieron. Mire cómo Dios hace, lo ponen enfrente de faraón, todavía no llegaba a hacer lo que Dios había dicho que iba a hacer con él. Lo ponen enfrente de faraón y faraón le habla y le dice, tú me puedes, y le cuenta el sueño, lo puedes interpretar y José dice... Si Dios quiere, sí dijo. ¿Sabe por qué? Porque él había aprendido que todo lo que había caminado, las situaciones que había enfrentado y lo que le tocaba enfrentar no dependían de él, dependía de Dios. Por eso él aún, viendo la oportunidad, viendo que ya estaba a un paso de lo que podía suceder, aún así él no perdía la confianza en Dios. Porque muchas veces nosotros, hermanos, las cosas están a punto de suceder y nosotros sacamos la vista de Dios. Y como dicen por ahí, en la puerta del horno se nos quema el pancito. Pastor, iba todo tan bien, yo no sé lo que pasó. Por eso debemos estar constantemente en desafío. Por eso debemos estar constantemente ejercitando nuestra fe. Porque mientras tú y yo estemos ejercitando nuestra fe, vamos a darnos cuenta de quién dependemos. Vamos a darnos cuenta que a través de esa fe, escúcheme bien, que a través de esa fe hay un poder de parte de Dios obrando a través de nuestras vidas. Dice que le pregunta y el faraón, José le da la respuesta, le interpreta los sueños y faraón ve lo mismo que ve Potifar. Y dice, ¿habrá otro en el cual el Espíritu de Dios esté como está en este joven? O sea que hay cosas que a lo mejor tú no has visto en ti, porque estás viendo solo las situaciones. Y como hay situaciones, esas situaciones no nos permiten, escúchame bien, alcanzar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Áreas en nuestras vidas que son bendecidas, que son prosperadas, sea familiar, laboral, a lo mejor financiera, lo que sea. Hay áreas, pero hay cosas en nuestra vida que no nos permiten alcanzar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice la Biblia que cuando Faraón, vamos al verso allí, vamos a adelantarnos un par de kilómetros adelante. Vamos a Génesis 41, 15, 16. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dígale a su hermano lo que te está perdiendo por hacerle caso a tus pensamientos. Dígale al de al lado. Claro, dígale lo que te está perdiendo por no aceptar desafío.
¿Cuántas veces a nosotros, hermano, escúcheme bien, se nos presentan oportunidades y usted dice, no, es que yo creo que eso no es para mí? Mire de dónde viene José. Viene de la cárcel. Tuvieron que cambiarle la ropa a José para presentarlo delante del rey. Y cuando él se para delante del rey, por causa de estar ejercitando constantemente su fe, de no reclamar por lo que vivía, sino entender que lo que estaba viviendo tenía un propósito para el lugar a donde Dios lo iba a colocar. Dice que él le dice al faraón, le dice, no, es que no tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con esto, le dice. Aquí es Dios el que está obrando y es Dios el que ha propiciado esto. Se para delante el faraón y es capaz de darle una respuesta así. Nosotros muchas veces tenemos oportunidades en nuestra vida que nos miramos, preguntamos 10 veces, vamos a orarle al Señor si es de Dios o no, cuando Dios ha puesto algo en ti para poder posicionarte. Posicionarte con tu familia, en tu casa, en tu salud, en tu trabajo, con aquellos que hay que alcanzar allá afuera. Por eso muchas veces, hermanos, lo que nos perdemos, ¿por qué cosa? Por no aceptar esos desafíos. Entonces Faraón, al contarle sus sueños, José se los interpretó como se los dio a conocer, haciendo que Faraón pudiera ver lo que había de Dios también puesto en él. El asunto, verso 37 al 46, y el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos otro varón como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Usted no puede esperar que venga alguien del mundo a decirle a usted lo que Dios ha puesto en usted. Es usted el que tiene que estar convencido de lo que Dios ha hecho en su vida. Es usted el que tiene que estar convencido de lo que Cristo ya pagó en aquella cruz. Yo decía el otro día, y termino con esto, porque no voy a alcanzar. Vamos a dejar mensaje para el martes. ¿Cuántos saben que una deuda cuando está pagada es ilegal cobrarla? ¿O no? ¿Usted sabe quién ha tenido deuda? ¿Cierto que sí? Y usted sabe que cuando usted paga esa deuda ya no se la pueden venir a cobrar, ¿o no? ¿Por qué? Porque es ilegal, ¿cierto? Que la cobran, ¿o no? ¿O no? ¿Cierto que sí? Nadie la puede venir a cobrar. Sino que usted dice, no, pues esto fue pagado. Y si se la corte, no venga con cosas, usted está haciendo algo ilegal. Sí, lo voy a demandar, lo voy a denunciar. ¿Cuántas cosas Dios nos entregó que están pagadas? La pregunta es, ¿por qué dejamos que venga alguien a cobrarnos? No le estoy hablando de lo material. ¿Cuántas cosas, escúcheme bien, en su vida y en mi vida están pagadas? ¿No dice la Biblia que Cristo llevó cautiva la cautividad? Que Él venció en la cruz, que exhibió todo principado, toda potestad, que allí no clavó, dice el acta condenatoria, dice. ¿No dice así? ¿Sí? ¿No dice que nuestra deuda fue cancelada? Entonces, ¿por qué usted acepta cosas en su vida que ya fueron pagadas? ¿Por qué recibe cosas usted que usted sabe que ya alguien pagó? ¿Por qué piensa y se ve como un deudor si usted sabe que hay uno que pagó? Y no solo pagó, sino que todo lo que pagó después lo puso por estrado de sus pies. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos, escúcheme bien, nos acostumbramos a no enfrentar desafíos. Y cuando tú pierdes el tren es como cuando usted va al gimnasio. Está lleno de caluguitas, así como yo. Cuando usted pierde el training, ¿sabe lo que sucede después? Cuando usted quiere levantar lo que tiene que levantar, no lo puede levantar. Y si puede, ahí vienen los dolores, vienen las situaciones, porque dice, me contracturé, me dio lumbago, me dolió la cintura, no me puedo mover. ¿Sabe por qué? Porque perdió el ejercicio. ¿Cierto que sí? Otro nombre le dio esa palabra, se me fue. Perdió el training, claro. La disciplina. ¿Por qué perdió la disciplina? ¿Por qué usted tiene que estar ejercitando su fe constantemente? Porque esa es su victoria sobre los problemas y sobre todo lo que Dios le entregó a través de Cristo en la cruz.
Porque si usted no la ejercita, la situación, va a venir el pillo, el usurpador, ¿sí? Y le va a venir a cobrar 2 veces, ¿o no? Y si usted lo acepta, le va a venir a cobrar otra vez. Y si usted lo acepta, le va a volver y le va a seguir cobrando y no va a parar porque usted lo acepta. Escúcheme bien, porque usted lo acepta. José, vendido, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, injustamente, trabajando en una casa como esclavo, pero no aceptaba ser esclavo. ¿Sabe por qué Dios hacía prosperar lo que José hacía con sus manos? Porque aquí él no le daba lugar a la situación, al ambiente o al lugar en el cual él estaba. Por eso es que en la cárcel lo colocaban sobre todo y todo prosperaba. Y dice, porque Jehová estaba con él. Escúcheme bien, porque Jehová estaba con él. ¿Cuándo Jehová está con usted? Cuando usted no acepta lo que la Biblia dice que no es. Cuando usted le dice que no a lo que Dios le dice que no. Cuando hay cosas que suceden en nosotros y se marcan en nosotros, cuando usted, escúcheme bien, cuando usted no acepta lo que ya Dios pagó por nosotros, lo que ya Jesús pagó por nosotros. Por eso no acepte lo que Dios nunca le envió. Hay cosas que fueron pagadas. Y usted dice, pastor, ¿y por qué entonces me pasa esto? ¿Sabe por qué? Porque usted no quiere enfrentar sus desafíos. Mire que simple. Hablarle tanto para llegar a esto. Vamos al final, a la última cita que puse, Cristian. Porque usted no quiere aceptar sus desafíos. ¿Sabe que hay tantas cosas que la iglesia necesita sanar? Usted y yo necesitamos sanar. Porque hay cosas que de alguna forma nos atan acá para que usted y yo no alcancemos el lugar al cual Dios nos quiere llevar. Para que no alcancemos el lugar en el cual Dios nos quiere posicionar. Vamos a Génesis 45, 3, 8. Escuche bien lo que dice. Porque termino con esto. Aquí está el propósito de José. José la tiene clarita. La tiene clarita, mire. 45, verso 3 al 8. Se los leo acá. Dice, y dijo José a sus hermanos. Se quedaron dormidos ahí. Ya. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Escúcheme bien. Primero no había perdido su identidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se permanece en la palabra de Dios, lo que permanece en usted es su identidad. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Siguiente. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Mire cómo estaba el corazón de José. Y nosotros, el que me la hizo me la paga. Mire, porque estoy hablando de, hermano, de desafío. Y si usted cree que un desafío, hermano, es solamente ir y tomar algo natural, no, hay desafíos en los cuales nos van a llevar, escúchame bien, si usted está dispuesto a enfrentarlo, nos van a llevar a la eternidad. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. ¿Sabe lo que estamos viendo ahí en José? Un corazón guardado para el Señor, sano. Vamos al siguiente verso, 7. Perdón, ¿en cuál vamos? En el 6. Ya. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros. Escuche bien, ¿quién lo envió? ¿A dónde lo envió Dios? Adelante, ¿qué quiere decir eso? ¿A dónde? A Egipto. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, dice, posteridad sobre la tierra. O sea, ¿qué es lo que entendió José? Que todo lo que enfrentó, por eso la importancia de usted enfrentar sus desafíos, porque cuando no lo enfrenta usted queda atado.
José le está dando a entender a sus hermanos, le dice, todo lo malo que ustedes hicieron o que buscaron o pretendieron hacer conmigo, Dios ya lo había convertido en algo bueno, en beneficio de sus vidas, ni siquiera habla de él. Y hay cosas que están en nuestras vidas que usted y yo necesitamos sanar y soltar. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted y yo estemos atados, escúcheme bien, hermano, hay cosas que tampoco se van a desatar. Lo que atamos en la tierra se ata en el cielo. Y lo que usted desata acá se desata también en los cielos sobre usted. Escúcheme. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8. Así pues no me enviasteis vosotros acá, le dice. Así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. ¿Quién puede entender que en medio de todo lo que pasó, José dice, escúchame bien, dice que todo lo que vivió, lo vivió por voluntad de Dios? Y no habrán cosas en nuestra vida que usted y yo estamos viviendo y creemos que es por voluntad de la gente y estamos atados con ellos, en vez de entender que hay un propósito de Dios que Dios quiere llevar hasta el final y usted no se lo permite. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, ¿por qué hay cosas que se detienen en nosotros? ¿Por qué si Dios me habla parece que cuesta tanto llegar a lo que Dios me dijo? Es como que lo que Dios me dijo yo lo escuché mal, era para el que estaba sentado al lado. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que usted y yo necesitamos soltar. Por eso es que usted no puede enfrentar desafíos. Porque la fe obra por el amor. Estas tres cosas permanecen. La fe, la esperanza y el. Pero la mayor de estas tres, el amor. La mayor de estas tres, el amor. Por eso es que cuando usted y yo, escúcheme bien, no dejamos operar ese amor de Dios, así como operó a través de la cruz en nosotros, usted no tiene fuerza para enfrentar su desafío. Y el desafío siempre le vence a usted. Las situaciones que usted enfrenta siempre, hermano, siempre le vencen. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de enfrentar y vencer es a través de lo que Dios nos dio. Y lo primero que Dios nos dio, lo primero que Dios puso en nosotros fue su amor. Esa fue la primera evidencia de Dios, no fue fe. No fue fe. Juan 3:16.